Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos acompañen. El tema que tendremos es evaluación del desempeño y, por supuesto, me da mucho gusto recibir a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez. Y si me permiten ustedes, me gustaría platicarles brevemente de su semblanza. Él es ingeniero industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional y socio director de SATEC SC, que es Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización. Si me apoyan con los audios, por favor. Él ha ocupado cargos como gerente y director de recursos humanos, ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura metalmecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Cuenta con diferentes diplomados, cursos y certificaciones mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipos de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocio, mejora continua y gestión del cambio organizacional. Como siempre, te agradecemos enormemente, Alejandro, que estés aquí nuevamente con un tema muy padre y es un gusto escucharte. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Lilian. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Tenemos muchísimos participantes. Qué bueno, la verdad es que me agrada esta situación. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el módulo. Este es el módulo 2 de 5 que están especialmente diseñados para el desarrollo y la especialización de las personas que en algún momento de nuestra vida estuvimos en recursos humanos. Y vamos a hablar de la segunda esfera. Platicábamos hace un mes de los 5 procesos claves del área de recursos humanos. Simplemente para hacer una recapitulación, hablábamos de el proceso de atracción de talento, después el proceso de desarrollo o gestión de desempeño. El tercero es desarrollo de talento. Cuarto, todo lo que tiene que ver con compensación total, incluyendo la evaluación de puestos. Y el último es la parte de relaciones laborales. Entonces, vamos a ver el día de hoy el segundo módulo. ¿Y por qué hablamos de la gestión de desempeño? ¿Y por qué es el segundo de los procesos claves del área de recursos humanos? Porque en la parte de atracción de talento, nosotros lo que hicimos fue llenar los organigramas de la compañía, lo voy a decir así de coloquial y de abstracto. Vamos a llenar un organigrama, vamos a traer personas de la calle, vamos a hacer movilidades internas para cubrir las distintas posiciones que nosotros podemos tener dentro de la organización. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos las cajitas del organigrama cubiertas, la siguiente pregunta es, ¿cómo le hacemos para validar que efectivamente las personas que contratamos para ocupar esos cargos están haciendo bien la función para el cual las contratamos? Es decir, están haciendo la chamba para la cual los trajimos a la organización. Y por eso, el segundo proceso de recursos humanos tiene que ver ahora con la medición de ese desempeño, es decir, el asegurarnos que las personas que trajimos a la organización están haciendo bien el trabajo. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar, ya Lilian nos hizo favor de hacer una presentación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 3 temas claves en la parte de gestión de desempeño. Vamos a hablar primero de la parte de los antecedentes del por qué nace la gestión de desempeño, por qué nacen los programas de alto desempeño, que tiene que ver con la alineación entre 3 aspectos claves que hay en el desarrollo de los negocios: la alineación de la estrategia, la ejecución y los equipos. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Después vamos a hablar ya en más profundidad sobre el programa de alto desempeño, que es así como nosotros lo denominamos en SATEC. En realidad es un modelo de gestión de desempeño, pero nosotros le hemos llamado programa de alto desempeño. Ahorita me voy a explicar un poquito por qué. Y después vamos a ver qué sucede después de la evaluación de desempeño, que es todo el tema de mapeo de talento, y que además este tercer módulo de mapeo de talento nos va a dar el preámbulo para la videoconferencia, y voy a hacer de una vez comercial, la videoconferencia que tendremos en el mes de abril, que es la consecución. Es decir, ahora medimos el desempeño y qué hacemos con esa medición, qué va a pasar después de medir el desempeño de las personas. Eh, entonces, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes saben, siempre arrancamos nosotros con una frase. A mí, en general, esta frase me encanta, de Lewis Holtz,
que dice, tu talento determina lo que puedes hacer, tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer y tu actitud determina qué también lo haces. ¿Y por qué me encanta esta frase? Porque ahí resume lo que en realidad es el desempeño de las personas. Es decir, el desempeño de una persona, los resultados que una persona puede obtener dentro de la organización, están determinados por esos tres aspectos. El talento, que son las capacidades, la motivación, ¿no? Y la actitud. Es decir, ahí está la famosa mezcla del saber hacer, del poder hacer y del querer hacer, ¿no? Y estas tres cosas son lo que en resumen, pues propician que una persona pueda tener un buen o un bajo desempeño. Vamos a empezar con el primer capítulo. Dice, alineando la estrategia, la ejecución y los equipos. La planificación estratégica como base del desempeño exitoso. Y ojo, que lo que escribimos nosotros en SATEC es el concepto de planificación estratégica. Nosotros no hablamos de planeación estratégica. ¿Por qué? Si quieren ustedes es un tema de semántica, pero para nosotros es sumamente importante en la conciencia de las empresas. Cuando uno habla de planeación, yo siempre digo, cuando tú planeas, planean los aviones. Las empresas no pueden planear. Los aviones son los que planean, es para donde va el viento. Planeación te define a un avión, es va para donde el viento lo lleve. Entonces, para mí, planean los aviones. Las empresas tienen que planificar. ¿Cuál es la diferencia entre planear y planificar? Que la planificación implica que tú tengas que hacer todo lo necesario para que seas dueño de tu propio destino y no vayas para donde el viento te lleva. Es decir, es la injerencia que tú tienes para obtener los resultados que esperas en la compañía. Por eso nosotros no hablamos de planeación estratégica, hablamos de planificación, de todo un proceso y una metodología que implica definir el rumbo del negocio para los próximos entre 1 y 3 años. Hay quien planea 5. A mí creo que hoy, como se mueven los negocios, creo que 5 sería futuriar demasiado, pero si una planeación decente habla entre 1 y 3 años. Entonces, nosotros hablamos siempre del concepto de planificación y no de planeación. Y para poder entender el concepto de planificación, hay que hablar primero de algo que nosotros llamamos en STATEC, la ejecución de 360 grados. Eh, Dice ahí, para lograr una correcta ejecución y alcanzar los resultados esperados, la organización debería vincular sinérgicamente tres elementos claves: las personas, los procesos o la operación y la estrategia, ¿sí? Esto le llamamos nosotros una ejecución de 360 grados. Para ello hay tres procesos, ¿no? De los cuales depende y emana la evaluación de desempeño. Y estos tres procesos claves son el proceso del personal, el proceso de la estrategia y el proceso de la operación. Hay quien le llama ejecución. Lo que pasa es que para nosotros la ejecución es combinar la estrategia con la operación a través de las personas. Por eso no le llamamos ejecución. Para nosotros es el proceso del personal, el proceso de la estrategia y el proceso de la operación. El proceso del personal es donde vinculamos la operación y los equipos o las personas. Y para nosotros, perdón, donde vinculamos la estrategia con la operación. Y para nosotros es el más importante de los tres procesos porque es el que habla de las personas. En resumen, amén de lo que está escrito ahí, en resumen lo que hace el proceso de personal es asegurarnos que tenemos a las personas correctas en los cargos correctos y que tenemos un equipo de líderes capaz de llevar a esas personas a través de una gestión correcta de tareas y una dirección correcta de personas al cumplimiento de los objetivos del negocio. Tiene 4 fases o 4 elementos. El primer elemento del proceso del personal es vincular las preguntas con la estrategia y las operaciones. Dice ahí, asegurarnos de tener la clase y número de personas correctas para ejecutar la estrategia, el análisis y el diseño organizacional, del cual platicamos un poquito en la videoconferencia del mes pasado, ¿no? Respondiendo 4 preguntas claves. ¿Cuántas personas necesitamos y para hacer qué? ¿Cómo queremos que hagan el trabajo esas personas? Cuánto nos van a costar esas personas y de dónde nos vamos a abastecer o cómo nos vamos a abastecer de esas personas, ¿sí? Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el tema de desarrollo de líderes, es decir, ya tenemos a los equipos, ahora cómo nos aseguramos de tener a las personas correctas dirigiendo esos equipos que hagan tanto la función de jefe como el rol de líder y que también tengamos un plan de sucesión para asegurarnos que ese liderazgo no se va a perder, que ese liderazgo va a evolucionar y que las personas pues van a poder tener no solamente las capacidades, sino líderes que sean capaces de llevarlos al cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio. El tercer elemento tiene que ver con el manejo de las personas de bajo desempeño. Como todo en la vida hay un balance, ¿sí? Entonces, así como nosotros nos preocupamos por gestionar el desempeño y desarrollar el talento, también tenemos que tomar decisiones con aquellas personas que no están dando los resultados en el negocio. Y aquí lo principal que busca este proceso del personal es que no importando, o el concepto es
que es no importando qué tan exitosa haya sido la persona en ese momento, en el cargo actual que haya permanecido, no podemos dar por garantizado que la persona tendrá éxito en una evolución dentro de la compañía. ¿De qué nos habla este tercer elemento? Y lo vamos a ver un poquito más a detalle en la videoconferencia del mes de abril. Habla de que las organizaciones cuidemos no llevar a nuestras personas al principio de Peter. El principio de Peter, si yo le pregunto a algunos de ustedes que seguramente han escuchado el concepto, lo que tradicionalmente te dicen es que el principio de Peter define que todas las personas tenemos un nivel de incompetencia. Y nosotros siempre decimos que esa es una respuesta parcialmente correcta. Efectivamente, el principio de Peter te habla del nivel de incompetencia de las personas, pero la forma en la que realmente se interpreta es que las organizaciones somos las que llevamos a las personas a su nivel de incompetencia, haciendo, llevándolos a un cargo para el cual no nos hemos asegurado que tienen las capacidades para poderlo desarrollar y o poniéndonos en puestos donde requieren ciertas habilidades que no les hemos desarrollado, ¿sí? Es decir, las personas no cumplimos nuestro proceso de desarrollo de talento, como marcan los cánones, y entonces movemos a las personas sin asegurarnos que son las personas capaces y competentes para poderlo hacer. De eso habla el tercer elemento, de asegurarnos de no hacer eso y de que si tenemos personas con bajo desempeño, debemos tomar una decisión para sacarlas de la compañía, porque si no empiezan a ponerle trabas al cumplimiento de los objetivos. Y el cuarto elemento tiene que ver con cómo la función de recursos humanos se vincula con el resto de la organización desde un enfoque estratégico, ¿sí? Algo que afortunadamente ha sucedido en los últimos 10 años es que la función de recursos humanos ha evolucionado del simple hecho de contratar, pagar y despedir a convertirse en un socio estratégico del negocio, donde empieza a manejar indicadores de gestión, donde empieza a velar por temas como la rentabilidad, la eficiencia operacional, donde su rol empieza a ser más crítico en el cumplimiento de la estrategia del negocio. Pues, ¿qué tan crítico? Pues nada más nosotros somos los que traemos a las personas para poder ejecutar y cumplir los objetivos del negocio. Imagínense qué tan crítica es la función de recursos humanos, que nosotros, yo siempre he dicho, recursos humanos administra el segundo recurso más importante de la empresa, que son las personas. Los dineros no lloran, los dineros no se quejan, los dineros no le pegan al compañero, los dineros no se estresan, nosotros sí. Y alguna vez me han escuchado esta frase de que alguna vez una persona me dijo, oye Sánchez, ¿tú cuántos problemas puedes tener si hay gente que sobra que quiera buscar trabajo? Le dije, para ser exacto y abrir la nómina, le dije 750 personas, porque para recursos humanos cada persona es un potencial problema si no los atiendes como debe ser. Y entonces de ahí es donde la función de recursos humanos se vuelve un socio de negocio, siendo más estratégicos y aportando a los resultados que como compañía tenemos que encontrar. Entonces, estos son los cuatro elementos que busca vincular el proceso del personal y establecer esta alineación entre la estrategia y la operación a través de las personas. Como siempre, si hay alguna pregunta o duda, me pueden ir interrumpiendo y la podemos ir solventando, por favor. El segundo proceso es el proceso de la estrategia. El proceso de la estrategia es el que establece el vínculo entre las personas y la operación, entre los equipos y la operación. Es decir, este proceso de la estrategia vela por la correcta ejecución dentro de las organizaciones. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar ya del esquema de gestión de alto desempeño, porque aquí es donde se gestan, donde se definen los objetivos, tanto estratégicos como indicadores de gestión, por los cuales los colaboradores deben ser medidos para asegurarnos que la estrategia se cumple a través del trabajo de las personas. Tradúzcase en ejecución, en una correcta ejecución. Y entonces, este proceso de la estrategia, nosotros en Statec lo manejamos a través de dos metodologías, la metodología de Balance Scorecard y la metodología de Hoshinkan. Quitándole los títulos nobiliarios a los modelos, ¿qué es lo que hace? Es un efecto cascada, donde en la alta dirección o en la alta gerencia se hace toda la gestión estratégica, donde se establecen los objetivos, donde hace el despliegue y donde se evalúan las directrices. Y estos objetivos, estos OKRs principal, empiezan a bajar en efecto cascada hasta que estos objetivos estratégicos se convierten en indicadores de gestión a nivel de persona y rol dentro de la organización. Entonces, ¿qué hace el proceso de la estrategia? Alinea lo que la alta gerencia está queriendo hacer, ajá, lo pasa por la línea de mandos medios, que son los responsables de entender la estrategia y traducirla en ejecución, y después la baja hasta los equipos a nivel individual, para que cada uno de ellos tenga claridad de qué es lo que tiene que hacer, cómo va a ser medido, qué va a pasar si sí y qué va a pasar si no. Ajá.
Entonces, nosotros siempre hemos dicho que el despliegue estratégico se hace en efecto cascada, pero los resultados se dan en efecto salmón. Ajá. Es decir, la alta dirección define para dónde quiere llevar el negocio, le dice a sus mandos medios, traducen esto que yo espero en indicadores de gestión, es decir, asegúrate que los equipos van a trabajar alineados con lo que yo estoy queriendo hacer en el negocio, y luego los gerentes o los mandos medios bajan esto a los colaboradores y les dicen, esta es la estrategia que traducido en tu día a día, esto es lo que te toca hacer. Ajá. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se hace ese despliegue, pero lo interesante a comprender aquí es que este proceso de la estrategia es donde los colaboradores entienden a través de sus jefes lo que la alta dirección del negocio está queriendo lograr para los próximos 12 meses o 3 años. Y luego viene el proceso de la operación, que es lo que vincula la estrategia con los equipos o con el personal. Y aquí es la parte interesante porque ya definimos, ya tenemos a las personas, que es el proceso del personal, ya definimos la estrategia y los KPIs, que es el proceso de la estrategia. Ahora, ¿cómo nos vamos a asegurar que las personas están haciendo lo que les pedimos que hicieran? Y en este proceso es donde utilizamos metodologías como Balance Scorecard, también como Torre de Control, o muy específicamente en SATEC, desarrollamos uno que se llama Matriz de la Estrategia. Y la Matriz de la Estrategia no es ciencia aeroespacial, no es más que un tablero como el que ustedes ven en pantalla. Este tablero que tienen ahí es un ejemplo de una matriz de alto desempeño o de un formato para seguimiento de los indicadores, que es el que corresponde a una gerencia de capital humano, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo traducimos en un documento de Excel los dos procesos anteriores, el de la estrategia y el de la operación? Como les decía, ya tenemos definidos los OKRs, o sea, ya la alta dirección, ¿qué dijo? Se reunieron el director general y sus directores o sus gerentes, se reunieron por allá en el mes de octubre y dijeron, ok, a ver, estos son los 5 o 6 objetivos estratégicos de negocio por los cuales yo voy a ir. Algo que no les comenté es que toda estrategia debe de considerar al menos 5 procesos de alineación. Debe trabajar o debe alinear, sí, más bien debe trabajar en objetivos estratégicos orientados a gestión del talento por la parte de RH, rentabilidad, que es la parte financiera, ventas y mercado, que es la parte comercial y de marketing, eficiencia operacional, que es la parte de manufactura y cadena de suministro, y algo que es súper importante y que muchas empresas dejan de lado, la parte de innovación. Una correcta planeación estratégica debe tomar en cuenta estos 5 macroprocesos para que podamos decir que tienen una estrategia integral. Entonces, ¿qué sucede? Ya se reunieron los directores, ya definieron estos indicadores estratégicos, o se le llaman OKRs, a nivel de cada departamento área, y el OKR que tocó a la gestión de talento es el que tienen ustedes en pantalla. ¿Cuál es el OKR? Es decir, ¿cuál es el indicador que el director general le dijo a su gerente de capital humano? Para ti, Alejandro, que tú estás al frente del área de capital humano, que me reportas directo, tu objetivo estratégico de este año es garantizar y retener al talento dentro de la organización que contribuya al logro de los objetivos del negocio. Esa es tu chamba, Alejandro. Desde el área de recursos humanos, ¿qué espero para ti este año? Que me garantices que voy a tener a las personas correctas en los cargos correctos y que esas personas me van a llevar a través de su trabajo al cumplimiento de la estrategia. Esa es tu chamba a nivel gerente de capital humano, ¿sí? Cabeza de área. Pero entonces Alejandro tiene varias personas en su equipo y entonces, como dicen por ahí, le toca repartir. Y entonces yo me traigo este objetivo a mi área junto a mi equipo y yo tengo una persona que se encarga de atracción de talento en el equipo, tengo un coordinador de AT o un jefe de AT, tengo alguien que se encarga de todo el tema de desarrollo organizacional, vamos a suponer. Ajá. Y entonces yo me traigo a estos dos coordinadores, a estos dos jefes que me reportan directo y le digo, Luisa, tú que eres la responsable de atracción de talento, tienes un indicador que se llama cobertura de vacantes. Como mi indicador es tener a las personas correctas en los cargos correctos, pues tengo que darle la parte que le corresponde a la persona que se encarga de traerme a las personas de la calle. Les parecería obvio esta parte, ¿no? Y entonces yo le digo, tu indicador, Luisa, es cobertura de vacantes. Tu indicador, Pedro, que estás en desarrollo organizacional, te voy a dar 2 indicadores. El primero de ellos le voy a llamar gestión de desempeño y el tercero se llama permanencia del talento. Y hasta ahí todo pareciera semiclaro porque el único que se está entendiendo soy yo. Ahora, ¿cómo le hago entender al equipo qué es lo que espero de ellos? Que esto se llama claridad. Ajá. Y entonces yo le ayudo
a Luisa y le digo, cobertura de vacantes. Luisa, ¿cómo te voy a medir ese indicador? Ese indicador, su fórmula es ¿qué significa cobertura de vacantes? Tiempo de cobertura de vacantes. ¿Cómo voy a medir el éxito de ese indicador? Con una fórmula bien sencilla que dice fecha de firma de la propuesta laboral menos fecha de requisición del personal. Es decir, te voy a medir cuánto tiempo te estás tardando en que tú me cubras una vacante en esta empresa. Y te voy a poner una meta en días. Ajá, dice ahí unidad de medida días y te digo, la meta para este año, 2026, son 42 días, que es lo que ustedes ven donde dice meta acumulada 2023 en este ejemplo, 42 días. Ajá. Y lo mismo hago con los otros dos colaboradores, gestión de desempeño. ¿Qué se traduce? Mapeo de talento. ¿Cómo te lo voy a medir? Número de colaboradores ubicados en posiciones 6, 8 y 9 del tablero de talento. Como se mide, es un porcentaje y yo espero que al menos el 20% de la organización esté en esas casillas. Ahorita vamos a ver más adelante el tablero. Y el otro indicador que se llama permanencia de talento, significa cumplimiento de planes de desarrollo para el talento y es cumplimiento de los planes de desarrollo de los colaboradores ubicados en casillas o en posiciones 6, 8 y 9 del tablero de talento. ¿Qué porcentaje espero para este año? 95%. Es decir, 95% de los planes que tú diseñaste deben estar cumplidos al menos. Y ahí establecí claramente, derivado del objetivo estratégico, definí indicadores de gestión con unidades de medida, con métricas y con metas. Ahí no hay de que yo me imaginaba, yo pensaba, yo creía, nada. Eso se define y colaborador y jefe firman eso y eso es lo que se llama matriz de desempeño, que vamos a ver más adelante, vamos a ver para qué sirve, ¿sale? Y entonces, este proceso de operación, ¿qué hace? Que una vez que yo definí, entonces periódicamente le doy seguimiento. El ejemplo que están viendo es una matriz que está en el periodo de evaluación del trimestre 3. Y entonces, ¿cómo lo leo? Yo me traigo a Luisa y le digo, a ver, Luisa, preséntame tus indicadores acumulados de los 3 primeros trimestres del año. Y entonces Luisa me trae este tablero y me dice, Alejandro, yo al cierre, ¿no? O sea, a este momento, yo tengo me he tardado 45 días en promedio en crear una posición. Pero a este mismo momento, es decir, year to date, es decir, a este mismo momento, pero del año pasado, yo me estaba tardando 50 días. Es decir, estoy mejor, estoy 10% mejor que el año pasado. Sí, Luisa, pero la meta es 42. Entonces apenas vas cumpliendo al 93% la meta del año. Y entonces, en función de qué tan bien o mal estés del año previo y qué tan bien o no estés cumpliendo con la meta del año actual, yo te ubico en un semáforo. Entonces, en este caso, Luisa, al cierre del trimestre 3 está en alerta porque no ha cumplido el 100%. Pedro, en su parte de gestión de desempeño, está en verde, ¿no? Y en su otro indicador está en rojo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más en detalle cómo se construye esto, pero este es un ejemplo de cómo se hace el proceso de la operación, es decir, cómo nos aseguramos que las personas están haciendo la chamba para las cuales las contratamos, pero que además este trabajo está alineado con la estrategia del negocio, empezando por alinearse con la estrategia de su propia área, porque acuérdese que el que dice eje estratégico es el que el director le asignó a la cabeza de recursos humanos. Y lo que ustedes ven en donde dice línea estratégica es lo que el gerente de recursos humanos le asignó a su equipo, ¿vale? Repito, vamos a ver un poquito más en detalle eso más adelante. Entonces, estos tres conceptos, ¿por qué se los presenté? Porque es la base del modelo de evaluación de desempeño que nosotros desarrollamos en el despacho. Vamos a entrar entonces al siguiente módulo, que ahora sí es programa de alto desempeño. Dice un modelo de 4 fases para construir una cultura de alto desempeño. Talent Management, el modelo más usado. Hasta hoy en día hay varias metodologías para medir el desempeño de las personas o para gestionar el desempeño de las personas, pero la verdad es que todo emana del Talent Management, que es una metodología creada por McKinsey, si mal no recuerdo, por allá de principios de los 80, y que hasta ahora sigue siendo vigente por 3 cosas, más bien por 4. Porque es un método integral que logra alinear, integrar, vincular y evaluar objetivamente el desempeño de las personas, ¿sí? Es de los más completos, es de los más prácticos de implementar, de los más prácticos de entender, tanto para colaboradores como para jefes, y también de los más objetivos en cuanto a medición del desempeño. Y además, pues derivan otras cosas de la propia gestión de la función de recursos humanos, como compensación alineada de desempeño, como desarrollo de talento, que pueden alinearse muy, digamos, muy prácticamente entre el desempeño y todos los demás procesos que están vinculados con la función de recursos humanos. Eh,
también conocido como Nine Boxes, evalúa objetivamente el desempeño de los colaboradores dentro de una organización, partiendo del establecimiento claro de expectativas, que fue lo que hicimos en la matriz, pero ahorita se los platico en detalle. Seguido de la revisión formal de los objetivos obtenidos y la retroalimentación sobre estos, para finalmente hacer tres cosas con el resultado de esa evaluación. Identificar, reconocer y recompensar a las personas en función de sus logros, teniendo claro que reconocer y recompensar no es lo mismo. Reconocer no tiene que ver con dinero, recompensar sí tiene que ver con dinero, ¿vale? Este modelo que nosotros desarrollamos en SATEC, le llamamos modelo de gestión de alto desempeño y tiene estas cuatro fases: planificación, seguimiento, retroalimentación, evaluación y balance de resultados. Y aquí les voy a decir un secreto. En realidad, balance de resultados, su nombre original es balance de resultados y consecuencias. ¿Por qué? Porque no solamente haces la evaluación, sino que tomas decisiones con las personas, con las que sí y con las que no. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y eso, a esos líderes que les gusta ser líderes para lo bueno y no para lo malo, les doy la mala noticia de que este modelo sí está pensado en que tomes decisiones con las personas que no te dan los resultados. Solo que este modelo te da argumentos para hacerlo de manera objetiva y sin cometer injusticias. Hasta para protegerte en términos legales cuando tú tomas ese tipo de decisiones. Este modelo, ¿de qué habla? De estas cuatro fases vamos a ver cada una de ellas en detalle. La primera fase, o la etapa 1, que es planificación, dice el acuerdo sobre las expectativas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la etapa? Que el jefe y colaborador establezcan conjuntamente, y lo digo así, lo pongo en negrillas, conjuntamente, los resultados a conseguir durante el año. Es decir, no es que el jefe vaya y le diga al colaborador: mi hermano, te toca hacer esto, ¿sí? Es una reunión donde jefe y colaborador se sientan a escuchar la estrategia del negocio. Es decir, el gerente le empieza a contar a su colaborador cuál es la estrategia del negocio, para dónde quiere ir el negocio, cuáles son los objetivos que él tiene como área, y de esos objetivos cómo se emanan los objetivos o los indicadores que le corresponden al colaborador que esté en ese momento en cuestión de esa charla, ¿sí? Eh, Establezcan conjuntamente los resultados a conseguir durante el año, tanto la definición de la matriz de desempeño, es decir, los KPIs, como las competencias, diagonal conductas, que el colaborador deberá demostrar en el logro de los objetivos. Los dos indicadores, si ustedes no los tienen en sus descriptivos de cargo, tienen un problema. Los descriptivos de cargo deben tener tanto los indicadores de gestión de la persona como las competencias asociadas a su rol, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias? Pongo ejemplo: el trabajo en equipo, el espíritu colaborativo, el enfoque en los resultados, la atención al cliente o el servicio al cliente. Es decir, todas aquellas conductas que yo espero ver en un colaborador en el proceso mediante el cual está cumpliendo los objetivos del negocio. Traducido en lenguaje coloquial, la evaluación de desempeño, la planeación de desempeño debe contemplar dos cosas: el qué y el cómo. ¿Qué quiero que hagas y cómo espero que lo hagas? Ajá. Ahora, ¿cómo se definen esos objetivos? Lo vimos en el slide anterior. En efecto cascada, el director general establece los objetivos estratégicos, el área de recursos humanos define el clúster de competencias alineado con misión, visión y valores de la organización, y entonces se establece el qué y se establece el cómo. Aquí está una imagen, vemos toda la parte de los KPIs, que es la metodología Hoshinkan, Balance Scorecard, ¿sí? Y vemos cómo esta parte estratégica pues se va definiendo hacia indicadores de gestión, en términos de ya traducirlos en KPIs medibles y cuantificables. Algo importante de esta etapa de planificación es que, ¿cuál es el principal entregable? Un documento que se llama, bueno, nosotros le llamamos matriz de desempeño, ustedes pueden llamarle como mejor se alinee con la cultura de su empresa, pero es un documento donde se plasman los indicadores de gestión, como lo vimos en esta lámina que veíamos anteriormente, en esta que está aquí. Este documento que ustedes están viendo ahí es el que tiene que salir, por lo menos con la meta. Los reales obviamente no van a estar, pero salen con la parte que está de unidad de medida hacia la izquierda, más la columna que está en verde que se llama meta. Ajá. Y la última columna que es la meta anual. Ese documento es el que se genera de esa sesión de planificación. Y cuando digo se genera es un documento que tiene que estar firmado por jefe y por colaborador. ¿Por qué? Para que al final del año no, el colaborador no te diga: es que a mí nunca me dijeron, es que a mí nunca me dijiste cómo, es que me dijiste cómo me ibas a medir, pero nunca me dijiste con qué fórmula, nunca me diste claridad con las metas. Ah, no, jefe, es que yo nunca estuve de acuerdo con esa meta que usted me puso porque se le pegó la gana.
Y también es importante que les diga una cosa, hay metas en las organizaciones que no son negociables. Y su labor como jefe es convencer a esa persona de que aunque no es negociable, lo tiene que hacer, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy claro de metas que no son negociables. Y siempre tomo la parte comercial porque es la más sencilla de evaluar. El negocio necesita tener una EBITDA de 17 millones de pesos al año. Y para tener una EBITDA de 17 millones de pesos al año, necesita costos del 30% sobre la utilidad y vender 1,000 millones de pesos en el año. Y yo tengo 5 vendedores y a cada vendedor lo voy a hacer muy sencillo, le voy a asignar 250,000 pesos, ¿sí? Para que sea, perdón, sí, vamos a hablar de 1,000 millones, 250,000, para cada uno de los vendedores, ¿sí? Lo voy a dividir a 25%. Y entonces uno de los vendedores te dice, no, es que a mí esos 250,000 millones, pues este, me quedan muy altos, jefe, ¿no? No, pues, me podría hacer una rebajita, ¿no? Y entonces le dices, híjole, ¿qué crees? Es que si es menos de 250 no me sirve. Y entonces cuando tú vas midiendo al colaborador mes a mes, te das cuenta que a lo mejor el primer trimestre tenía que haber vendido 100 de esos 250 y vendió 80. Y entonces el colaborador te va a decir, oye, 80% de cumplimiento, pues no está malo, ¿no? Pues no, pero tu 80 no es mi 100. Y la meta eran 100 porque el negocio necesitaba 100, no 80. Entonces, es muy importante que estos indicadores queden plasmados en un documento para que después no haya con que me dijeron, con que me contaste, con que sí, pero al final no entendí. ¿Sí? Es un tema de compromiso. La definición es esa. Se firma para que haya un compromiso con los objetivos que se esperan lograr en el año. Esta fase regularmente empieza, y digo regularmente porque depende mucho de dos cosas. Uno, si las organizaciones hacen un proceso de planificación estratégica como parte de su cultura de negocio, y dos, en qué momento la hacen. Vamos a suponer que el punto uno está cubierto, check, y que la organización sí hace un ejercicio de planificación estratégica, es decir, sí se sientan las altas esferas del negocio a definir el rumbo del negocio para los próximos 3 años, ¿sí? Y con esa planificación estratégica donde están los OKRs, empiezo yo a hacer la fase de planificación del modelo de alto desempeño, es decir, tomo los OKRs, la planificación se hace entre septiembre y octubre, entre octubre y noviembre hacemos los presupuestos que regularmente pasan en las organizaciones y a partir de que tenemos los presupuestos por ahí de principios de noviembre, me tomo todo noviembre y diciembre para definir las matrices de alto desempeño, incluso me puedo ir hasta un cachito de enero. Lo tradicional o lo ideal es que en diciembre esté todo definido, pero digamos que nos podríamos ir hasta mediados, por ahí del 20 de enero, definiendo esas matrices de desempeño. Es decir, que estas charlas entre jefe y colaborador se empiezan a hacer a partir de noviembre y se pueden terminar el 15 de enero. Que es importante que exista para que pueda haber esas charlas, que haya el despliegue de planificación estratégica, que haya definido un presupuesto y que si no hay ninguna de las dos cosas, al menos tengan dos cosas en la organización. Resultados del negocio, perdón, no resultados de negocio, expectativas de negocio que tenga la alta dirección. Es decir, tiene por lo menos que tener definido cuánto quiere vender, cuánto quiere de rentabilidad, cuánto quiere de gastos, los indicadores claves que hay en cualquier organización, aunque no vengan de una planificación estratégica, por lo menos tienen que estar definidos desde la dirección general, pues para darnos rumbo a todos, porque si no, no vamos a saber para dónde ir. Entonces, esta fase de planificación se hace regularmente 3 meses previos al año de evaluación del colaborador. Ok, Alejandro, ya definimos la matriz, ya establecimos el compromiso, ya definimos indicadores, ya está en el clúster de competencias, ya mi colaborador sabe cómo es que me lo voy a ejecutar, qué le voy a medir, cuándo se lo voy a medir, ya tenemos toda esa claridad. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la fase 2. Y la fase 2 es el seguimiento y retroalimentación. Solo que antes de entrar a la fase 2, quiero presentarles este modelo que nosotros presentamos en 3 de nuestros cursos. En el curso específicamente que están viendo de gestión de alto desempeño, en el curso de motivación y reconocimiento y en el curso de retroalimentación efectiva. En esos 3 cursos presentamos este modelo de diagnóstico. ¿Y por qué les quiero presentar este modelo antes? Porque antes de que ustedes se sienten a retroalimentar a la gente y a revisar el cumplimiento de sus objetivos, deben tener claro qué puede pasar en esa sesión. Porque hasta ahora,
a lo mejor muchos de ustedes retroalimentan, si el colaborador no hace la chamba, se lo traen a su oficina, le jalan las orejas, le dan dos cachetadas y lo echan para afuera y le dicen, si usted no hace bien su chamba, lo corro. Pues eso está padre, eso es feedback, ¿no? Agresivo, pero feedback. Sin embargo, en esa sesión, los líderes a veces, y ese es el motivo por el cual este curso, por esta parte es de lo que más nos contratan, no tienen las habilidades para evolucionar de ese feedback a un feed forward, es decir, cómo convertir esa charla en algo que realmente mejore el desempeño de los colaboradores. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no tienen claridad de a qué se refiere esa sesión. Voy a presentarles el modelo. Este modelo de diagnóstico de desempeño nos habla o nos ayuda a poder evaluar correctamente el desempeño desde dos vertientes. La parte de competencias, es decir, si el colaborador sabe y puede hacer las cosas, pero también la parte de motivación, es decir, si el colaborador está queriendo hacer las cosas. Ahí otra vez evaluamos las tres cosas del ser competente: el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Este modelo primero parte de dos, bueno, tiene una disyuntiva. Una es, yo tengo un colaborador y me voy a poner en el supuesto donde el desempeño del colaborador, no necesito yo llegar hasta la sesión para darme cuenta que mi colaborador no ha venido haciendo bien su trabajo. Eso lo tenemos todos claro. Pero, digamos que si yo voy a evaluar el primer trimestre, el colaborador no viene dando los resultados desde el primero, ¿sale? Y lo primero que yo necesito tener claro antes de sentarme, o más bien, lo primero que necesito establecer antes de empezar a darle retroalimentación a la persona es si la persona tiene claridad de que su desempeño no está siendo el correcto. Porque de veras, se los juro que a mí me ha pasado en mis 25 años de trayectoria, donde le dices al vendedor que tiene que vender 100 y el resultado es 80 y te jura y te perjura que vendió 100, ¿eh? Y te jura por el osito Bimbo que su resultado es 100, aunque la matemática te dé 80. Entonces, lo que tenemos ahí es un problema de percepción, ¿sí? Y el problema de percepción es, tu colaborador no tienes claro que tu desempeño no está siendo el adecuado. Entonces, lo primero que necesitamos para hacer una correcta sesión de retroalimentación es que ambos, jefe y colaborador, tengamos claro que si estamos sentados porque el desempeño no fue bueno, los dos tengamos claridad de que eso no está siendo bueno y que esa es una realidad. Entonces, vamos a suponer que no tenemos problemas de que el colaborador viva en una cuarta dimensión y que ambos, jefe y colaborador, estamos claros y conscientes de que el desempeño no está siendo el adecuado. Ajá. Ahorita hablamos de qué pasa cuando sí es el adecuado, pero me quiero sentar en qué pasa cuando no es el adecuado, que es en lo que pues, regularmente nos llegamos a encontrar en nuestra gestión de cabezas de recursos humanos o de líderes que manejamos equipos. Dice, tanto el jefe como el colaborador están conscientes en que el desempeño del último periodo, del último año que estemos evaluando, necesita ser mejorado. Si no estamos alineados, hay un tema de percepción que primero hay que clarificar. Vamos a suponer que sí. Ahora, estamos claros en que sí, pero ahora ese problema, ese bajo desempeño se debe a un tema de competencias, es decir, que el colaborador no sabe y no puede hacer, o a un tema de motivación, es decir, que el colaborador, aún sabiendo y pudiendo, no quiere, ¿sale? Vamos a ver la línea de qué pasa cuando es un tema de competencia, dice ahí habilidad, ¿sí? Este problema surgió de una habilidad inadecuada del colaborador. Hay tres preguntas que tenemos que hacernos. ¿Se debe a recursos inadecuados? Es decir, yo jefe en representación de la empresa, ¿le di todos los recursos que mi colaborador necesitaba para hacer bien su chamba? ¿Vale? Y eso es un ejercicio de humildad. Lo vamos a ver más adelante cuando empezamos a ver los modelos de radiografía de líder. Me parece que es la videoconferencia. No me acuerdo ahorita para cuándo la tenemos. Pero esto es parte de las cuatro conductas que todo líder debe tener: humildad, compasión, coherencia, demanda y sacrificio. Profundizaremos en su momento en eso, pero esto es un ejercicio de humildad, o sea, a ver, primero, y de coherencia, ¿sí? A ver, el colaborador tuvo un desempeño bajo, pero ¿será que fue porque no le di los recursos que necesitaba? Pregunta dos, ¿se debe a una capacitación inadecuada? Es decir, lo puse en un cargo para el cual no lo formé, lo moví a una posición para el cual no lo capacité, le moví las tecnologías de la máquina que usa y entonces nunca lo capacité en cómo usarla. Trajimos un nuevo RP y el cuate no le dimos la capacitación para poderlo operar, es decir, tuvo la capacitación adecuada para poder hacer su trabajo dentro de la compañía. La tercera pregunta es, ¿ese bajo desempeño se debe a una aptitud inadecuada? Es decir, la persona no tiene, no solamente los capabilities, a lo mejor el cuate
lo puse a hacer estados financieros, pero venía de procesar la nómina, o al revés, venía de hacer estados financieros y asumí que como era contador, pues podía llevar la nómina, ¿no? Y entonces, pues no tiene los capabilities para poderlo hacer. Eh, yo sé que ahora todas las personas tenemos el derecho y la necesidad de evolucionar, pero de repente si me ponen a un, y respeto mucho las decisiones, pero si de pronto me ponen a un médico a dirigir una planta de manufactura de procesamiento de acero, puede que haya algunos procesos que no domine. Ajá. Y entonces tengo que capacitarlo en esos procesos, pero a lo mejor el mapa mental no le va a alcanzar para comprender ese tema, ese tipo de procesos, porque su rama viene siendo otra. Insisto, no quiero decir que nadie puede evolucionar, lo que insisto es que sí tenemos que ver que la persona sea capaz de evolucionar y nosotros darle esos recursos para que la persona sea capaz de evolucionar. ¿Sale? Eh, entonces son estas tres preguntas. Ahora, vámonos del lado donde el cuate sí sabe y puede, y lo que tiene es que no quiere. Dice, este problema surgió de una motivación inadecuada del colaborador. Hay que hacernos tres preguntas. La primera es, porque las expectativas son poco entendidas o motivadoras, ¿sí? Y aquí voy a empezar a hablar de expectativas. Voy a regresar al tema comercial. Oye, vamos por 1,000 millones de pesos y a ti te tocan 250. Pero resulta que a él le puse la misma tasa que a todos, 250 cada una, cuando él sus clientes no le dan para más de 200. Está probado que históricamente no ha podido vender más de 200. ¿Sí? El cuate no te va a crecer 20% en un año. Es una locura esperar que te crezca 20%. Si me dices de 200, quiero que sean 220, crecer el 10, o, ¿sí? Pero el cuate le estás pidiendo que te dé 20% más de lo que te ha venido dando. Ujú. Entonces, eso no va a pagar, o 25%, perdón, más de lo que te ha venido dando. Sí, quiero que me dé 50 más cuando ha vendido 200. ¿Sí? Entonces, no me va a dar 25%. Ni las mejores empresas tienen crecimientos del 25%. Ujú. Entonces, eso es ponerle a una persona una meta que es inalcanzable, que es poco motivadora. Y además, salgo y le digo al comercial, quiero que me crezcas 25% tus ventas y a cambio de ese 25% te voy a dar un bono de ¿cuánto creen? De la millonaria cantidad de 15,000 pesos al año. ¿Ustedes creen que eso motiva? Que el cuate vaya y se rompe el físico 25% de crecimiento para que le des lo que a lo mejor es 10% de su salario. En el mejor de los casos, no es una, la proporción, la motivación no va en proporción de lo que le estoy pidiendo hacer. Ajá. La segunda es porque la recompensa no está vinculada con el desempeño laboral, ¿sí? Lo que les platicaba un poquito. Al número, a la exigencia que te estoy dando, lo que yo te quiero recompensar, no va alineado. Esta es la famosa, y los de recursos humanos, enójense conmigo, los que tengan esta práctica, pero esto es cuando quieres pagar tiempo extra con pizzas, ¿vale? Y la tercera es porque la recompensa no son valiosas para el colaborador. Oye, ¿tú me vas a dar de bono anual? ¿Me vas a dar 20,000 pesos en un bono para que yo vaya y lo gaste en el Palacio de Hierro? Compadre, 20,000 pesos en el Palacio de Hierro me dan para tres blusas, ¿sí? ¿Por qué mejor no me lo das en despensa? ¿Por qué mejor no me das en capacitación? ¿Por qué mejor no me das un viaje para que yo pueda descansar después de toda la bronca que me aventé para darte el resultado? Y ojo, no estoy diciendo que las recompensas le den al colaborador lo que el colaborador pide. Lo que les estoy diciendo es que las recompensas deben ser percibidas como de valor por el colaborador, ¿sale? Y esto ayuda también cuando el área de capital humano empieza a hacer todo su esquema, ¿no? De qué beneficios adicionales. Este es el famosísimo salario emocional. Esto es lo que ayuda a definir el salario emocional. Cuando tu salario emocional no está alineado con el nivel de exigencia que le haces al equipo, el salario emocional no hace absolutamente nada. Y hay empresas que inclusive no solamente tienen un mal esquema de salario emocional, pretenden sustituir con salario emocional lo que no son capaces de pagar con dinero. Señoritas y caballeros de capital humano, todos trabajamos por dinero. Y hay quien además trabaja por gusto, pero todos trabajamos por dinero. Nuestras familias no viven de aplausos, nuestras familias no viven de reconocimientos en papel. Nuestras familias comen y eso se paga con dinero. Entonces, si tú pretendes tener un esquema de salario emocional para no poderle dar a la gente las recompensas que merecen por el desempeño adecuado, otra vez es querer pagar tiempo extra con pizzas y eso no sirve de nada. O por lo menos a mí no, porque la pizza me la como allá y no se la pego a mi familia.
Entonces, estas son las 6 preguntas, 3 en cada uno de los escenarios, que si las respondemos, entonces nos da un poquito de luz para ya empezar a generar un plan de acción si el colaborador no tiene un desempeño adecuado. Obviamente, si es un problema de recursos, hay que ver los recursos, si es un problema de capacitación, si es un problema de aptitud, de expectativas, de incentivos o de prominencia, que es la parte de darle valor a las recompensas que la organización da. Entonces, para mí era importante presentarles este modelo porque deben tener en cuenta este escenario antes de sentarse con el colaborador a quererle dar feedback. Si no hacen esto, el riesgo de que el retroalimentador salga retroalimentado es bien alto. Se los digo por experiencia. ¿Vale? Ahora sí vamos a entrar a la etapa 2. Etapa 2, la importancia del proceso de retroalimentación. En esta etapa 2, eh, la retroalimentación pues, es un proceso bidireccional, es decir, no se sientan con el colaborador a regañarlo sin dar la oportunidad a que hable, es un proceso bidireccional, mediante el cual, y haciendo uso de habilidades como la comunicación asertiva y la demostración de conductas como la compasión y la coherencia de mando, principalmente, se busca impactar en forma positiva tanto en los comportamientos como en el desempeño del colaborador. Cuando esta acción la basamos únicamente en los hechos pasados, hablamos de feedback, ¿sí? Es decir, ¿qué hiciste mal? Y en función de eso yo te quiero dar retroalimentación. Sin embargo, lo ideal es tomar esos hechos del pasado y, mediante aportes en el rol de líder que nosotros tenemos con los equipos, lograr que el colaborador concientice 4 cosas que son sumamente importantes, ¿sí? Lo que tiene que hacer más, es decir, qué le ha funcionado en el pasado que tiene que repetir para tener un buen desempeño, lo que tiene que hacer menos, o sea, qué cosas no le funcionaron, pero por cultura de empresa, por necesidades del negocio, por el motivo que gusten y manden, tienen que vivir con el error, pero tendrá el cuate que hacerlo en menos frecuencia. 3, lo que tiene que dejar de hacer, cosas que no le aportaron, ¿no? Y que nadie le evita que las deje de hacer, simplemente las ha venido a hacer, las ha venido haciendo porque así se hace, ¿no? Pero nadie se ha sentado a cuestionar y el día de mañana las puede dejar de hacer y no pasa absolutamente nada. Y lo que tiene que comenzar a hacer, ¿sí? Que tiene que ser, esto emana inclusive un poquito del concepto de planeación estratégica de eliminar del concepto de innovación, ¿no? Lo que tiene que comenzar a hacer, pues es invitar al colaborador a pensar afuera de la caja. Entonces, 4 cosas, lo que tiene que hacer más, lo que tiene que hacer menos, lo que tiene que dejar de hacer y lo que tiene que comenzar a hacer para mejorar sus resultados o para mantener los resultados que ha estado teniendo si hasta ese momento han sido correctos. Cuando nosotros nos metemos a esa dinámica y tenemos ese tipo de charlas con las personas, podemos hablar de que hemos evolucionado del feedback a un feed forward, ¿sale? ¿Qué buscamos en esa sesión de retroalimentación? 3 cosas: redirigir una conducta para mejorar la productividad, es decir, alguna conducta que no se está llevando bien con la gente, no está trabajando en equipo, no tiene enfoque a los resultados. O sea, quiero pedirle que modifique su conducta para que pueda mejorar su productividad. Una de las esenciales es, si el día no te alcanza, pues llega temprano, compadre, ¿no? Es lo primero que te recomendaría. Si tú te quejas que no cumples porque la jornada no te alcanza y te tienes que quedar tarde, pero veo tus entradas y todos los días me llegas tarde, pues lo primero que hago es que modifiques tu conducta y que llegues temprano todos los días, mi hermano, ¿no? Potenciar o energizar una forma efectiva de trabajar, es decir, aquello que ha venido haciendo bien, que le recomendarías que siguiera, o conceptos de entrenamiento para una mejor ejecución, ¿no? Y aquí es muy importante esta pregunta. Cuando ustedes den retroalimentación a las personas y estén construyendo el plan de mejora, nunca hablen en primera persona ese. Nunca le digan, a ver, tu desempeño ha sido así, ¿cómo le vamos a hacer para que eso mejore? No es cómo le vamos a hacer, es cómo le vas a hacer tú, porque tú eres el responsable del KPI. Dime tú cómo le vas a hacer y qué necesitas de mí para que eso que tú me estás proponiendo se dé. Pero yo no te voy a decir qué hacer, yo te apoyo en las decisiones que tú tomes, pero el plan tiene que emanar de ti, porque si ustedes empiezan diciéndole, ¿cómo le vamos a hacer para que esto mejore? En algún momento veremos la teoría de los micos y se van a colgar un chango en la espalda que no les corresponde. Y entonces mañana el colaborador, cuando no cumpla el plan, te va a decir, jefe, es que quedamos que íbamos a hacer esto y usted no hizo su parte. Mi parte, pues si te tocaba a ti, compadre, ¿no? Y entonces, otra vez, nos metemos en camisa de 11 varas. Entonces, hay que entrenar para una mejor ejecución, pero siempre los planes de mejora emanan de los colaboradores, ¿vale? Ahora sí, ¿cuál es el propósito de la etapa? Es un proceso continuo y periódico donde jefe y colaborador realizan una revisión de los avances que se han dado para el logro de los objetivos y metas, estableciendo planes de acción orientados al cumplimiento de expectativas. Algo que es importante mencionar,
es que si no estamos en la evaluación anual, es decir, si estamos haciendo las revisiones periódicas, en el inter del año, únicamente, en esas revisiones únicamente se evalúan los KPIs de gestión, no se evalúan competencias. ¿Por qué no se evalúan competencias? Porque es desgastante para ambas partes y no vamos a lograr ninguna mejora. Está comprobado científicamente que las modificaciones en las conductas se empiezan a ver después de 6 meses de estar trabajando con la persona. Y estas revisiones, ahorita las vamos a ver, regularmente se hacen a periodos trimestrales o cuatrimestrales. Entonces, no nos va a dar tiempo una segunda evaluación para poder ver cambios conductuales en la persona. ¿Vale? Eh, a lo que me refiero es que tenemos que centrarnos en la parte que tiene que ver con los indicadores de gestión, básicamente con el qué, los indicadores que vimos en el ejemplo de Excel hace rato. Se recomienda que estas conversaciones de seguimiento se tengan al menos 2 veces por año. En el ejemplo que les voy a traer o que les traje, yo hablo de revisiones cuatrimestrales, es decir, una revisión en mayo y una revisión en septiembre y luego ya viene el anual, ¿sale? Pero hay empresas que lo hacen a periodos trimestrales, hay empresas que lo hacen a periodos semestrales, es decir, nada más lo hacen una vez al año, a mitad del año. ¿Y de qué depende esto? Depende de qué tan maduro está el modelo en las organizaciones. Cuando nosotros implementamos los modelos en organizaciones que no tienen nada de esto, siempre empezamos por recomendarles que se hagan semestrales, una vez al año, por dos cosas. Una, porque es el proceso de entendimiento. Yo le llamo, es el año del proceso, no el año del resultado. Es el año en el que vamos a implementar, vamos a entender qué vamos a hacer, las personas están comprendiendo cómo van a ser medidas, los jefes están entendiendo cómo tienen que medir y cómo tienen que evaluar a las personas. Hay un periodo de capacitación regularmente que puede ser en habilidades directivas, en habilidades gerenciales. Puede haber capacitaciones en las personas que sean necesarias, hay que implementar el modelo, hay que concientizar a la alta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre que implemento esto en una organización con el despacho, siempre les digo que hagamos una revisión de medio año. ¿Por qué? Porque es el año del proceso. Y la segunda recomendación que les hago es que no tomen ninguna decisión, ni buena ni mala, en el año, al final del año del proceso. Es decir, no salgamos a pagarle sus incrementos a las personas después de un año de prueba y tampoco salgamos a correr a nadie después de un año de prueba. ¿Por qué? Porque el riesgo de cometer injusticias es muy alto. El modelo no está maduro. En la experiencia que nosotros tenemos en el despacho, para que este modelo tome madurez en unas organizaciones puede llevar entre 3 y 5 años. El estándar es 3, pero hay organizaciones que llegan a tardarse hasta 5. Después de 3 años, ahora sí ya puedes hacer revisiones trimestrales si tú quieres, correr a la gente si tú quieres. A lo mejor el desempeño lo puedes hacer desde el año 2, pero no lo hagamos desde el año 1, ¿sale? Entonces sí hay que dejar que el proceso madure para meterle más revisiones. Y otra de las cosas importantes, y esto se lo paso como tips a ustedes que están al frente del área de recursos humanos, si ustedes quieren implementar esto de primera vez en sus empresas y van y le dicen a su dueño, a su director general o a su jefe, que van a hacer 3 evaluaciones en el año, 2 evaluaciones en el año, el mensaje, y le platican de qué se trata, lo van a espantar, porque el director general va a creer que todos los jefes se la van a pasar haciendo el proceso todo el año, y entonces te van a decir, ¿y cuándo se van a poner a chambear? Porque acuérdense que ni siquiera el director general ha entendido en plenitud a qué se refiere el modelo. Entonces, tampoco le mandemos un mensaje de que ahora vamos a tener a los jefes en este fabuloso modelo de seguimiento y retroalimentación cada 3 meses. Hagámoslo una vez al año, ¿sale? Y ya después, conforme madure, podemos meterle más revisiones en él. ¿Cuál es el cronograma de ejecución? En un cronograma de ejecución cuatrimestral, la gráfica que está ahí dice, yo hago un corte en abril, hago un primer seguimiento, dejo correr otros 4 meses, hago un segundo seguimiento al final de agosto, dejo correr otros 4 meses y hago la evaluación anual en enero del año siguiente. Ese es como el cronograma estándar. Ustedes pártanlo en función de cuántas revisiones quieren en el año. Si son trimestrales, entonces habría un corte en marzo, habría un corte en junio, habría un corte en septiembre y vendría la evaluación anual en enero o en diciembre, ¿vale? Etapas 3 y 4. Voy a juntar las etapas 3 y 4 para no meterme en mucho detalle, porque además, pues lo que me interesa es que vean el modelo completo de una. A las actividades 3 y 4, pues es la actividad mediante la cual el jefe y el colaborador analizan cómo fue el desempeño anual del segundo, es decir, del colaborador frente a su rol actual, de acuerdo con dos cosas, las expectativas de desempeño, es decir, los KPIs que quedaron registrados en su matriz y las conductas esperadas de acuerdo a su descriptivo de cargo que la persona
debe tener, o debió demostrar, perdón, en la ejecución de sus resultados o de sus objetivos, ¿vale? Es decir, vamos a evaluar el qué y vamos a evaluar el cómo. Ujú. El proceso de evaluación integra estos dos resultados y como resultados se obtienen tres cosas. Se establece el plan de desarrollo del colaborador, se define la calificación de desempeño anual, el overall performance del colaborador, consolidado, ahorita vemos por qué se le llama consolidada, y cuál es su posición en el tablero de talento, ¿sí? Ese tablero de talento, ahorita lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más en detalle en la videoconferencia de abril, mide desempeño versus competencias o versus conductas. Ujú. Cuando nosotros medimos desempeño contra competencias, estamos midiendo talento, pero si nosotros medimos desempeño versus habilidades, estamos midiendo potencial. Se miden cosas distintas, pero eso lo vamos a ver en la sesión del mes que entra. Entonces, el overall performance está compuesto del resultado de la matriz de desempeño y de las competencias que el colaborador demostró durante todo el año en el ejercicio de su rol. Vamos a ver primero cómo se evalúa cada una de estas dos partes. Vamos a hablar primero de los indicadores de gestión o de la matriz de desempeño. La matriz de alto desempeño, nosotros le llamamos MAT, es un conjunto, me encanta el MAT porque ya en empresas, paréntesis, en empresas donde hemos implementado esto es muy padre para nosotros cuando el director general te empieza a decir, oye Alejandro, ¿cuándo toca evaluar las MATs? ¿Cuándo vamos a definir las MATs? O sea, se familiarizan muy rápido con el concepto de MAT, de matriz de alto desempeño. Es un conjunto de indicadores cuantitativos de medición a los cuales se les asigna una ponderación. Algo que no les conté, porque me lo guardé para aquí, es que cuando ustedes definen los indicadores de una matriz deben tener en cuenta tres aspectos. Pertinencia, ponderación y pertenencia. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos nosotros las tres P's? ¿Por qué pertinencia? Si el colaborador corresponde, si el indicador corresponde al área. Esa es pertinencia. Pertenencia, si el indicador le corresponde al colaborador. ¿Sí? Y tercero, ponderación. ¿Cuánto le debe pesar ese indicador en su matriz al colaborador sobre un cálculo de base 100? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Se utilizan para medir el cumplimiento de los KPIs individuales con base en la alineación con los objetivos estratégicos del negocio. Acuérdense que estos KPIs emanaron de los OKRs y esos OKRs se definieron en el ejercicio de planificación estratégica del negocio. La siguiente es una escala tradicional que mide el resultado de esta matriz de desempeño. Podemos tener cuatro calificaciones. ¿Sí? Del lado izquierdo, escala de medición, del lado derecho, la descripción, y el 1, 2, 3 y 4 es la escala, ¿sí? Es decir, el colaborador puede calificar en su desempeño como 1, 2, 3 o 4. Esas son las escalas. Una escala 1 es un desempeño, ¿sí? Que fue de entre el 0 y el 69%. Y eso nosotros en SATEC lo hemos definido como desempeño insatisfactorio. Proceso inaceptable hacia el logro del objetivo. En general, el cuate no cumplió con las metas que le asignamos. Resumen, el cuate no hizo la chamba en todo el año. ¿Sí? Calificación 2, entre el 70 y el 89%. Nosotros lo llamamos desempeño con reservas. Es un progreso insuficiente hacia el logro del objetivo. Los resultados no coinciden generalmente con la meta. Es posible que alguno de los indicadores, si tuvo 5 indicadores, haya cumplido 1 o 2, pero en términos generales la matriz no cumplió. ¿Sí? Eh, puede ser que algunos aspectos sí se cumplan, pero no así los aspectos esenciales. O no cumplió los que más le pesaban, o no cumplió los que más le ponderaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O no cumplió los más críticos, aunque haya cumplido otros menos críticos. Calificación 3, entre el 90 y el 99%, lo cual nosotros llamamos un desempeño satisfactorio. Progreso esperado hacia el logro de los objetivos, los resultados coinciden y superan la meta, es decir, puede haber que algunos inclusive la hayan superado, pero en general el cuate cumplió a secas. Ajá. Le dimos una chamba y la hizo. Y el cuarto es calificación 4, que es 100 o más, que es una evaluación sobresaliente, que es donde es un progreso excepcional hacia el logro de los resultados. La mayoría de los indicadores de la matriz cumplieron o excedieron, y eso le dio en un overall performance un cumplimiento que puede estar entre el 100% y superior. Esas son las cuatro calificaciones únicamente de la parte del qué. Estamos únicamente evaluando la parte de los KPIs, ¿vale? Este es un ejemplo que les quise traer de cómo es una matriz de desempeño ya anualizada. Ajá. Cuando digo ya anualizada este es un ejemplo de un colaborador, un ejemplo real, ¿eh? Cuando yo trabajé en el ramo papelero, esta es la matriz de un jefe
de promoción en punto de venta. Les doy un poquito de contexto. Este rol, este colaborador, su responsabilidad era administrar a todas las personas que nosotros teníamos en las tiendas, haciendo el store check, haciendo el acomodo de los cuadernos, haciendo las promociones, montando las exhibiciones, sacando los inventarios de la bodega del Walmart para ponerlas en piso, etcétera, etcétera. Esta es la matriz del jefe de promoción en punto de venta. Y a este jefe, sus indicadores de gestión que el gerente de ventas del canal de retail le colocó, perdón, del gerente de marketing, que era su jefa, que la gerente de marketing le colocó, fueron 4 indicadores de gestión. El primero era cumplimiento del cronograma de montajes. El tercero era exhibiciones adicionales. El tercero era el sell-through mayor al 85% trimestral. Visitas a tiendas Pareto, ¿sí? Los traduzco. Montaje de tiendas Pareto contra montaje de tiendas atendidas. Es decir, las tiendas más importantes que yo tengo, las que me dan la lana, las que me dan el bolillo, ¿cuántos de esos montajes cumpliste contra el total de tiendas Pareto que yo tengo? Y la meta era 100%. El segundo es, ¿cuántas exhibiciones lograste de todas las exhibiciones que tenías que montar, incluyendo tiendas Pareto y no Pareto? Cumplimiento 100%. ¿Cómo se mide el sell-through? Sell out entre el sell-in. Para los que no conocen conceptos comerciales, que es cada uno de ellos, sell out es lo que tú sacas de la bodega hacia tu cliente. Sell-in es lo que tu cliente saca de la bodega hacia su piso de venta. Y sell-through es lo que pasa por la caja registradora y se convierte en una venta real. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido lo que saqué entre lo que, perdón, eh, lo expliqué mal, perdón. Sell-in es lo que sale, sell-out lo que pones en el piso de venta. Entonces, cuando yo comparo lo que le entregué al cliente lo que sacó el cliente a piso de venta versus lo que le despaché, me define el centro, es decir, cuánto en realidad se vendió, ¿sale? Entonces, yo veo cuánto pusiste en el piso de venta, entre cuánto fue lo que yo le despaché al cliente, el sell-out entre el sell-in y me da el sell-through. La meta era 85%. Y las visitas a tiendas Pareto. Las visitas a tiendas Pareto es número de tiendas que tú visitaste del Pareto entre el total de tiendas que tenías que visitar. Es decir, cumplimiento de cronograma de visitas, meta 100%. Y entonces, en la evaluación anual resulta que el cumplimiento de cronograma, él solamente montó el 94% de las tiendas Pareto que tenía que montar. Sí montó todas las exhibiciones. Sí, cumplió, inclusive visitó más tiendas de las que tenía que visitar, o sea, el 85% él visitó un cachito más. Y también perdón, visitó todas las tiendas Pareto y el sell-through que se logró fue mayor al 85%, o sea, del 90%, no sé, ¿sale? Perdón, fue del 105. Entonces, en la columna de acumulado vemos los cumplimientos. Su cumplimiento del indicador 1 fue 94%, del indicador 2 fue 100, del indicador 3 fue 124. Oye, Alejandro, pero si el sell-through fue del 105 y la meta era 85, ¿por qué el cumplimiento es 124? Ah, porque yo tengo que dividir el real entre la meta. 105 entre 85, eso me da 124 de cumplimiento. Y cumplió el 100% la visita de tiendas Pareto. Ajá. Cuando yo multiplico este 94 que está en la columna de porcentaje acumulado con el 25, que es la ponderación, si se fijan, el primer indicador le pesa 25, el segundo le pesa 15, el sell-through le pesa 40 porque es el financiero, y el visitas a tiendas Pareto el otro 20. Si ustedes suman eso, me debería de dar 100, a ver si no me equivoqué, 25, 30, 70, no, 30, 40, 80, sí, son 100, ¿sale? Entonces, cuando yo multiplico el cumplimiento por la ponderación, me dice que el overall performance de la persona fue del 108. Este cuate, ¿qué calificación tendría? De acuerdo a la escala que vimos aquí, ¿qué calificación tendría? ¿Quién levanta la manita o quién abre su micrófono? Si tiene un 108% en overall performance, ¿qué calificación le toca? ¿1, 2, 3 o 4? 4, ¿no? 4. ¿Por qué? Porque es 100 o superior. Entonces, él en su indicador de desempeño tiene 4. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cómo se evalúan las competencias. Para yo definir competencias, deben tener claro, lo vamos a ver más en detalle en la otra videoconferencia, pero deben tener claro que hay 4 tipos de competencias, las que son cardinales, las que son funcionales y las que son de líder.
Las que son cardinales son las asociadas con la misión y visión de la organización, las funcionales las que están asociadas al rol de la persona, y la de líder únicamente las que tienen tres o más personas a cargo, por lo menos así las dividimos nosotros. Y esas competencias se evalúan en nivel de frecuencia. Es decir, una competencia es el resultado de una conducta multiplicado por una frecuencia. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a Alejandro le van a evaluar la competencia de ser sociable, que no es una competencia, claro, pero para el ejemplo sirve. Y que dentro de esta competencia hay una conducta, hay un comportamiento que yo debo tener mínimo elemental, que es saludar. Y entonces yo le digo a Alejandro, uno de los comportamientos que yo te espero ver es que saludes, Alejandro. ¿Sí? Y entonces Alejandro llega el lunes y no saluda a nadie, llega el martes y saluda nada más al equipo que está cerca de él, llega el miércoles y se tarda una hora saludando a medio mundo y como digo yo, al que se deja hasta besito le da. El día jueves llega y otra vez no saluda a nadie y el día 5 llega y otra vez no saluda a nadie. Ustedes me dirían que Alejandro tiene la competencia, perdón, demuestra la conducta de saludar. ¿Quién quiere abrir su micrófono? ¿Quién me diría si Alejandro demuestra o no demuestra la conducta de saludar? Pueden escribir en el chat si gustan también. Sí, también. Ajá. Alejandro demuestra o no demuestra el comportamiento de saludar en esta escala que les di. ¿Hay alguien ahí en el chat? Mm. A veces. A veces no lo demuestra, no es constante, exactamente. O sea, me dicen, a ver, de saludar, pues sí, sí saluda, ¿no? Me dijiste que algunos días en la semana sí saludaba, pero no lo hace en la frecuencia que yo lo espero ver. Entonces, cuando nosotros evaluamos competencias, así es como se evalúan. ¿Qué espero ver que hagas y con qué frecuencia lo haces? Ahora, no todos los cargos requieren la misma frecuencia. Si yo estoy evaluando, por ejemplo, el comportamiento de ser sociable, y se lo tengo que evaluar a una persona de recursos humanos, pues yo esperaría que recursos humanos lo hiciera casi siempre por el tipo de rol que tiene. Pero a lo mejor alguien de sistemas, ¿no? Que su área es más de computadora, que no interactúa tanto con las personas como alguien de recursos humanos, yo me conformaría o diría que el ideal es un número 3 que lo haga regularmente, no casi siempre. Me interesan otras conductas asociadas a su rol que el hecho de que sea sociable. Con que lo haga regularmente, con esas tendría. Entonces, para un cargo yo esperaría un 4 y para otro cargo yo esperaría un 3. Entonces, en función de lo que está definido para el descriptivo de cargo, ahora voy y evalúo. Si yo evalúo a Alejandro y él lo hace casi siempre, para mí esa evaluación es que apenas el cuate cumplió, porque eso es lo que yo espero. Pero si el de sistemas lo hace casi siempre, para mí es alguien que excede. ¿Por qué? Porque yo lo espero que lo haga de forma regular, en forma regular, perdón, y lo hace casi siempre. Por eso es que si hay ocasiones o si hay momentos o si hay ejemplos de colaboradores que pueden tener conductas que exceden, porque a lo mejor el nivel que espero es un 2 o un 3 y él está demostrando un 4. Ajá. Entonces, esta escala de medición que nos dice que el número 1 dice que lo hace casi nunca, es decir, no cumple adecuadamente con los requerimientos de su puesto. 2, a veces se adecua con limitaciones al nivel requerido por supuesto. 3, regularmente cumple en lo general con el nivel esperado en su puesto. Y 4, casi siempre excede el nivel esperado por supuesto. Acuérdense que esto es cuánto lo hace, pero en comparación con el nivel que yo espero que lo haga de acuerdo a su rol. ¿Eh? No, no queremos 4 para todos ni 3 para todos. ¿Vale? Entonces, así es como hablamos las competencias. Repito, lo vamos a ver más en detalle en la otra videoconferencia. Ahora sí, ya sabemos cómo evaluamos desempeño, ya sabemos cómo evaluamos competencias. Ahora sí, resultado de esta mezcla, donde nosotros en SATEC tradicionalmente recomendamos que el mix sea 70% pesa el desempeño y 30% pesa las competencias. Por dos cosas. A mí siempre me han hecho esta pregunta cuando doy los cursos y cuando implemento modelo y la respondo siempre igual. Oye, Alejandro, pero entonces si las competencias son importantes, cuando doy cursos de liderazgo, si es importante que el líder los convenza, al final, ¿qué es lo más importante para una empresa? Después del desarrollo de habilidades y de todo lo romántico del área de capital humano, ¿qué es lo más importante para la empresa, Alejandro? ¿Las personas o los resultados? Y yo siempre he dicho, y no lo pienso, respondo en los próximos 10 segundos. Por supuesto que los resultados. En una organización siempre son más importantes los resultados que cualquier otra cosa.
Por dos cosas. Una, porque sin resultados no hay negocio. Y dos, porque sin negocio no hay trabajo. ¿Sale? Y voy a poner un 1 bis. Para eso nos pagan, para eso nos contrataron, para dar un resultado. Pero eso no quiere decir que lo hagas a tontas y a locas. Eso no quiere decir que lo hagas fastidiando a la gente. Eso no quiere decir que lo hagas a gritos y sombrerazos. Eso no quiere decir que lo hagas humillando, acosando. Tan importante en la empresa es el qué como el cómo. Por supuesto que predominan los resultados sobre las competencias, pero cuando yo te evalúe, tan importante va a ser el qué como el cómo. Y entonces, con este mix de 70-30, ya después les haré un ejemplo en la otra videoconferencia, por qué el 70 y el 30, pero el 70 y el 30 nosotros, después de más de 20 años de experiencia, nos ha dicho que es la combinación que permite que no se hagan injusticias. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si el colaborador no da el desempeño, pero es mi consentido, por más que yo lo ayude en las competencias y le ponga calificación 4, lo más que el cuate va a poder obtener es un desempeño promedio, es decir, un desempeño satisfactorio. ¿Por qué? Porque predomina el desempeño. Y caso contrario, si el cuate es muy bueno en su desempeño, es decir, da los resultados, pero a mí me cae súper gordo, y en la única parte en donde yo lo puedo calificar con mi opinión es en las competencias, pues están de acuerdo que el número es frío, ahí 2 y 2 dan 4 aquí en China, eso no lo puedo cambiar. La única forma que yo tengo de perjudicarlo es poniéndole más sus competencias y fingir que no se las observe. Y entonces, yo lo quiero perjudicar porque me cae gordo y le pongo 1 en sus competencias. Cuando yo haga la multiplicación de 4 por punto 7 y 1 por punto 3, el cuate lo peor que puede sacar es calificación satisfactoria. La combinación 70-30 está diseñada, la diseñamos nosotros para evitar que se cometan injusticias. Y que en los casos extremos de que un jefe quiera dañar al colaborador o un colaborador quiera únicamente enfocarse en los desempeños, no le dé más que desempeño satisfactorio. Y para nosotros, en nuestro modelo de movilidad interna, solamente movemos a las personas cuando su evaluación promedio de los 3 últimos años es 3. Entonces, digamos que la matemática ayuda a que no se cometan ese tipo de injusticias. Entonces, en la escala del overall performance o de la evaluación anual, hay calificación 1, 2, 3 y 4. Ahí están las descriptivos, insatisfactorio, con reserva, satisfactorio o excelente. Y esta misma escala es la que nosotros nos llevamos cuando implementamos los modelos a las matrices de compensación por desempeño. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la empresa va a dar un 5% de incremento general. Y ese 5% representa 3 millones de pesos de incremento en la nómina. A lo que les ayudamos a las áreas de recursos humanos es a decirle a su jefe, ¿cuánto vale el 5%? 3 millones. Dame los 3 millones y yo los reparto de una forma más objetiva. ¿Y cómo los reparto? Teniendo claro que no me puedo mover de 3 millones, hago una matriz donde digo, colaboradores con calificaciones 1 y 2, le voy a dar 1.5 de incremento. Colaboradores con 3 les voy a dar el 5 y colaboradores con 4 les voy a dar el 8. Y este comportamiento, que eso otra vez lo vamos a ver en la otra videoconferencia, pero este comportamiento regularmente corresponde a una curva de distribución normal, es decir, el 10% de la gente está en calificaciones 1 y 2, el 65% de la gente está en calificación 3 y el otro 20% está en calificación 4. Entonces, la distribución normal que de manera natural se da, nos ayuda a que esta curva a que la estadística con la matemática se junten y entonces podamos hacer a través de esos incrementos que el que haga más gane más, el que haga menos no gane menos o no gane, y el que haga promedio gane promedio, y eso al final nos va a dar los 3 millones de pesos. Lo que les cuento está comprobado, nosotros hacemos esas matrices, a veces no es 1,5, es 1,7, a veces no es 8, es 7,5, pero regularmente cuando esta escala nos la llevamos a las matrices de compensación, nos permite repartir lo que va a crecer la nómina, pero de una manera más objetiva, que nos ayuda a X número de cosas, a retener talento, a no retener a los que no queremos, a invitar a las personas que están siendo promedio a que se esfuercen porque ven que hay un dinero que va de por medio, lo que les decía hace rato, a que la recompensa corresponda a la exigencia. ¿Sale? Ese que está ahí es un ejemplo, ¿no? Simplemente del cálculo que les acabo de hacer. Y vamos con la evaluación anual y balance de resultados. ¿Cuál es el propósito de esta etapa que vimos? Evaluar integralmente el resultado del colaborador contra la estrategia del negocio, establecer las acciones para reconocer y recompensar el alto desempeño, así como tomar decisiones con quienes no estén haciendo la chamba. Hablábamos hace un momento que busca 3 conceptos:
con base en el desempeño que el colaborador vaya demostrando. ¿Sale? Regularmente en el primer trimestre del año subsecuente al año que evaluamos, es decir, si estamos evaluando 2026, esto se hace entre enero y marzo del 2027, porque no solamente es la evaluación, tenemos que esperar el cierre del año para tener los indicadores de año, y además se lleva a cabo todo el tema, que es el módulo 3, todo el tema de mapa de talento, donde en función del desempeño de la persona y sus competencias, lo ubicamos en el tablero. Lo que usted, si una persona tiene desempeño bajo y no cumple competencias, está en rojo y así sucesivamente. Lo que ustedes ven en azul, amarillo y rojo, nosotros en el despacho le llamamos la L de la muerte, ¿no? Porque el L de la muerte es un colaborador que está en rojo, que no ni hace la chamba ni tiene las competencias, uno que te cumple una de las dos, pero la otra no la cumple, y el otro que te excede inclusive una de las dos, pero la otra no te la cumple. Es decir, tienen áreas de oportunidad, y el que está en rojo, pues está más próximo de salir de la empresa que de quedarse, hasta el mapa te lo dice. El que está al centro es el colaborador promedio, es el que te cumple ambas, el que tiene calificación 3 en ambas, y la posición es de la esquina superior derecha, verdes, son el talento, es decir, el que te cumple una y te excede otra, o el que te excede ambas. ¿Cómo se lee el tablero? Se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La casilla roja es la 1, la amarilla de la derecha es la 2, la azul es la 3, la amarilla de arriba del rojo es la 4, luego 5, 6, la 7 azul de arriba es la 7, la 8 y la 9 en la esquina superior derecha. Así es como se mide. El talento en la organización son las posiciones 6, 8 y 9. El promedio es el 5 y las que no son talento son la 1, la 3, la 4, la 1, sí, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 7. ¿Sale? Y una vez que nosotros tenemos el mapa de talento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto no lo hacen todas las organizaciones, en el modelo de SATEC sí lo hacemos, es que tenemos una segunda revisión del desempeño, pero esto le llamamos juntas de validación de desempeño o Performance Validation Meeting, que lo que hacemos es, como área de recursos humanos, citamos a todas las cabezas de área, les mandamos a hacer un tablero enorme de piso a techo y de pared a pared y les damos unos post-it y le decimos pase y coloque a sus colaboradores en la casilla que les correspondió de acuerdo a su evaluación anual. ¿Qué se logra con esto? Que toda la organización sepa dónde está el talento, sepa dónde no está el talento y dónde está el promedio, pero que además entre los directores validen la calificación del jefe. Vamos a suponer que a Alejandro le pusiste una calificación 9 y ahí está la matriz y dice, no, la matriz la sacó del estadio, tiene 120 de cumplimiento. Sí, Alejandro, pero una de las competencias que nosotros tenemos aquí de los atributos culturales es el trabajo en equipo. Y yo tengo muchas quejas de Alejandro porque Alejandro no trabaja en equipo. Eso me dicen mis colaboradores. Yo mismo he tenido problemas con él de que no sabe trabajar en equipo. Y luego otro director dice, oye, eso sí es cierto, conmigo tampoco. Y por ahí otro director dice, oye, tampoco. Y entonces, ¿qué creen que hace el director? A ver, ¿por qué ese cuate tiene calificación 9 cuando la realidad me dice otra? ¿Sí? Y entonces es donde calibramos, porque esto es cuando yo lo quiero ayudar, pero también se calibra cuando yo no lo quiero ayudar. Puede ser el caso contrario. Entonces, en esta sesión, ¿qué hacemos? Validamos que la calificación está ahí, sea la correcta. Pero algo que es bien importante, el tablero ya no lo movemos, ¿eh? El área de capital humano tiene un tablero alterno donde están los comentarios de este Performance Validation Meeting, pero el de la evaluación anual no va a cambiar, ¿eh? Ese es el que, ¿por qué? Porque ese es el que el colaborador sabe. Ese es el que el colaborador sabe que resultó cuando le dieron la retroalimentación en la evaluación anual. Ese no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa en esta reunión? Recursos Humanos prepara la información resultada de la evaluación de desempeño, así como el tablero de talento, coordina y dirige la sesión para la presentación de resultados y aclara dudas sobre el proceso, y propone los planes de desarrollo iniciales para el personal evaluado, acompañando en la toma de decisiones al equipo directivo que está en esa sesión. ¿Qué le toca a la alta gerencia? Cada líder realiza la presentación de las evaluaciones de sus equipos, el resto de los líderes cuestiona y confronta sanamente sobre los resultados de sus pares en alineación con los resultados del negocio y la estrategia planteada, valida los planes de desarrollo y toma decisiones sobre los colaboradores que no lograron resultados esperados. Puede ser también que a lo mejor Alejandro voló la matriz, pero Alejandro, los objetivos que su jefe le planteó no tienen nada que ver con la estrategia. Y entonces el director general va a decir, oye, pues le aplaudo a Alejandro, pero la próxima vez ponle indicadores que sí nos ayuden como negocio, ¿no? No le pongas cosas triviales porque pues, lo estamos premiando por algo que no le está dando resultado al negocio. ¿Vale? Y prácticamente con esta lámina terminaríamos las próximas sesiones. Esta es la segunda sesión de este programa de formación de la parte de recursos humanos.
nos falta desarrollo de talento, evaluación de puestos y compensación y relaciones laborales. Es abril, mayo y junio, si mal no recuerdo. Entonces, pues como ustedes pueden ver, todo va ligado. Esperamos verlos en la próxima para que no se queden con la duda de qué pasa con este tablero ya cuando hablamos de desarrollo de personas. ¿Vale? Gracias, Alejandro. Podemos abrir un espacio para preguntas o dudas. Quien Claro que guste sí. escribirla en el chat, o levantar su mano para abrir el micrófono. Alguien Voy que a quiera, dejar de presentar. alguien que quiera participar. Por lo pronto, yo les voy a compartir la encuesta de satisfacción para que nos apoyen, a contestarla. O quien gusta dejar algún comentario en el chat, bienvenido también. ¿Qué les parece la hora? Si pueden, me quedé pensando, aquí es la 1:24 y allá contigo las Las dos. dos. Yo no tengo problema, pero sí ya nos extendimos. Yo no tengo problema, ¿eh? Sí, en la hora, no sé si algunos salen a comer en este horario. Es que Alejandro está una hora más tarde, pues escogimos este horario para la conferencia. Noeli nos escribe, muchas gracias, fue información muy valiosa. Muchas gracias, Noeli. Campos, la explicación fue muy clara, retroalimenta nuestros procesos. Noeli, espero evaluación de puestos. Esa está padre. Sí, en abril vamos a tener gestión del talento. Estaba La evaluación revisando. de puestos es en mayo. Mayo. Satec. Compensaciones y beneficios lo pusimos en mayo. En mayo sí está junto a evaluación de puestos. Y en junio, relaciones laborales. Cada mes vamos a tener un tema con Alejandro. Mónica nos escribe, clara y específica. Al igual, evaluación de puestos. Por el momento revisaré mi descripción de puestos. Muy bien, Mónica. Nos escribe Sergio. Oye, Alejandro, ¿tendrás un archivo de Excel? ¿Qué KPIs? O sea, la pregunta es si tengo algunos indicadores tipo para cada área. ¿Nos confirma Sergio? Sí, dice. Ok. Sí, debo tener uno por ahí. Déjame buscarlo y se lo comparto a Lilian para que te lo haga llegar. Pero sí, sí debo tener algunos ahí. Pues prácticamente creo que para todo el área tengo de logística, de manufactura. Sí, sí debo tener por ahí algunos. Perfecto. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos escribe. ¿Quieres que te lea esta pregunta, Alejandro, o la lees tú? Dice, ¿qué nos puedes recomendar esa? Dice, ¿qué nos puedes recomendar para que los líderes de departamento le tomen cada vez más importancia a realizar estas evaluaciones? Yo te diría que haya consecuencias. O sea, cuando digo consecuencias es si tú, a ver, cosas con las que te enfrentas, por ejemplo, es, no sé si te ha pasado que te dicen, oye, ya corre este colaborador, ya no lo quiero, pero ¿por qué lo voy a correr yo si a mí no me hizo nada? No, no, pero ya no lo quiero. A ver, compadre, al que le toca darle las explicaciones del por qué no lo necesitas, eres tú eres su jefe. O por ejemplo, cuando le quieres dar, uno de los argumentos principales es cuando tú empiezas a tener rotación y tú dices, pero ¿cómo si en esta empresa siempre les doy incremento anual? Sí, compadre, pero a todos les das el 5. Y entonces, si le vas a dar el 5 al que no hace y al que sí hace, el que no hace va a estar feliz, pero el que sí hace se va a acabar yendo. Entonces, eh, ¿qué tiene de importante estas evaluaciones? Una es que el jefe pueda tener argumentos objetivos para tomar decisiones con sus colaboradores. ¿Cuáles decisiones? Una, que tú lo quieras promover y digas, lo quiero promover porque este es Superman. O dos, que le digas, lo quiero sacar porque el cuate no da los resultados. Es decir, le da argumentos para la toma de decisiones. Dos, le da argumentos cuando quiere retener a las personas que sí son, porque entonces le da argumentos para el área de recursos humanos y para ir con su jefe a buscar incrementos salariales mejores o compensación mejores o cargos mejores para la gente. Y la otra es que la gente tiene claro cómo lo vas a medir, en qué periodo lo vas a medir, qué va a pasar si sí y qué va a pasar si no. Y digamos que el más importante para el líder con su jefe es que le demuestra que su área
está alineada con los objetivos de la compañía y que la gente que tiene en sus equipos está chambeando para cumplir esa estrategia. Eso es en lo que le ayuda a los líderes. Les hace más fácil la función de jefe en términos de reconocimiento, en términos de motivación, en términos de recompensa, en términos de desarrollo, pero también para tomar decisiones con las personas que no están dando los resultados. A lo mejor tienes en tu equipo al hijo del jefe, ¿no? Y no lo puedes correr, pero yo te aseguro que después de 2 años, si vayas y le digas, oye, tu hijo es el que menos resultados da, por culpa de él no están los resultados de mi área, vamos a ver qué argumentos te da. En serio, yo no conozco un jefe que esté dispuesto a sacrificar los resultados por la familia, ¿eh? A lo mejor no lo va a sacar, lo va a mandar a otra área, pero tú vas a poder lidiar con ese problema de una mejor manera. Muchas gracias. Nos escribe Ariel, es información muy valiosa y el conferencista muy claro. Saludos y gracias. Saludos, Ariel. Sergio, gracias, Alejandro, muy buena charla. Muchas gracias a ustedes. Les agradecemos a todos por sus preguntas y sus comentarios. Nos escriben muchas gracias. Y también por la espera, ¿verdad? Es que yo sé que se apasiona Alejandro con el tema y trata de ser lo más claro. Y es que es un tema que es muy preciso, que se tiene que hablar muy bien sobre los conceptos. Muchas gracias, Alejandro, y a todos por acompañarnos. Ya les compartí en el chat el link de la encuesta de satisfacción. Los esperamos en abril con otro tema. Y pues vamos a despedir la conferencia. ¿Quieres abordar algo más, Alejandro, antes de cerrar? No, solamente muchas gracias a todos. Espero que les haya servido y si alguien tiene alguna duda o quiere profundizar, pues bueno, en la presentación que les va a compartir Lilian están mis datos. Si alguien me quiere contactar, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, estamos a su disposición. Sí, claro que sí, yo se los envío. Muchas gracias en el chat. Que tengan un excelente día y buenas tardes. Saludos a todos. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.